Panel de Control, el podcast sobre hosting VPS. Antes de entrar a evaluar qué proveedor de VPS es mejor para nosotros, qué distribución Linux deberíamos instalar y qué panel vamos a usar, hagamos un pequeño recorrido sobre los servidores webs y por qué son importantes los puertos en este servidor web HTTP. Hoy en día podemos montarnos un servidor web casi en cualquier cosa. Y digo casi en cualquier cosa porque existen mini PCs, existe Raspberry Pi, existen servidores VPS, existen servidores físicos, existen servidores dedicados y mira, la lista es eterna. Incluso hasta en nuestra computadora podríamos nosotros montarnos nuestro propio servidor web si nosotros quisiéramos. Por eso es importante conocer lo básico de los principales web server que tenemos a disposición y además también conocer la diferencia, las ventajas, por qué es recomendable uno sobre otro, por qué para ciertos proyectos preferimos mejor utilizar este o este, por qué hemos dejado de utilizar Apache para quedarnos con Lightspeed, por qué entre Enterprise y Open Lightspeed algunos prefieren Enterprise y otros nos quedamos con Open Lightspeed. Es decir, que es muy buena idea hacer una vista panorámica. Y este viaje lo vamos a comenzar hablando del servidor web en general, para luego entrar y hablar de Apache, Nginx o NJX, Lightspeed y Kadi en particular. Comencemos poniendo nombre y comencemos respondiendo a la pregunta: ¿qué es un servidor web? Pues bueno, un servidor web es un programa diseñado para servir páginas web y también otros contenidos por medio de la web a quien solicite dicho contenido. Un servidor web se ejecuta en un servidor físico o en uno virtual. Por supuesto, este servidor debe de estar debidamente configurado y, por supuesto, conectado a Internet para que pueda ser accedido. Este servidor web es el responsable de recibir y procesar solicitudes de los clientes, además de realizar la autenticación y la autorización de los usuarios, enviar respuestas a los clientes y un amplio etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando un cliente, como un navegador web, envía una solicitud a un servidor web para acceder a un sitio web, el servidor web procesa esta solicitud y devuelve la respuesta al cliente. La respuesta puede incluir el contenido solicitado, como puede ser este sitio web, pero también puede ser una imagen, puede ser un archivo para descargarse, puede ser otro tipo de contenido para reproducirse en el propio navegador, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos y vamos a internet y comenzamos a indagar sobre los servidores web, vas a ver que hay mucho, mucho más allá de Apache, NJX y Lightspeed. La lista es muy amplia y existen de varios tipos. Están los libres, open source, gratis, privativos, comerciales, etcétera. Todo depende de las necesidades específicas de cada proyecto, de cada sitio web y por supuesto del nivel de expertise del que va a poner a punto el servidor web. Por mencionar los más conocidos o por lo menos los que nos resuenan un poco más, vamos a comenzar hablando del web server por excelencia, Apache Web Server. Apache es el servidor web más utilizado del mundo porque es gratuito y de código abierto y además también es compatible con una gran cantidad de sistemas operativos y lenguaje de programación. Lo que ha hecho a Apache ser lo que es al día de hoy es la posibilidad de añadir o desactivar módulos en base a las necesidades particulares. Y esto ha sido un antes y un después para lo que nosotros conocemos hoy en día como Internet. Hablemos ahora de Nginx o NJX. Este es un servidor web de alto rendimiento que se enfoca en la velocidad y en la eficiencia.
Es muy popular en sitios web con alto tráfico y se utiliza a menudo como servidor de proxy inverso. Hablemos de Lightspeed. Lightspeed es un servidor web comercial que ofrece un rendimiento de alta velocidad y seguridad avanzada. Es compatible con Apache y es conocido también por ser compatible con una amplia gama de tecnologías webs, por supuesto, incluyendo a PHP, a Ruby y a Python. Además de servir contenido web, Lightspeed también ofrece una variedad de características que lo hacen, por lo menos para mí, mi web server preferido. Características como la caché de página, la compresión de contenido, la protección contra ataques de DOS y un panel de control propio que te pone todo mucho más sencillo. Las tres opciones, los tres web server anteriores, digamos que son los más comunes dentro del mundillo del hosting VPS, pero las opciones, la gama es muy amplia, muy amplia, y podemos en este episodio completar esta pequeña listita con, digamos, quiero ver, 4 web server más. El primero que no puede faltar, por supuesto, es Microsoft IIS, es decir, IIS. Es el servidor web de Microsoft para Windows Server. Es utilizado principalmente en entornos empresariales y está integrado con otras herramientas de Microsoft como son .NET o SQL Server. Un web server que bueno, yo lo confundía en un inicio porque pensaba que lo habían escrito mal, pero no, es Lighting, es decir, Light TTPD, que no es Lightspeed, es diferente, es otro web server. De hecho, cuando hablemos sobre Lightspeed, vamos a mencionar también a Light. O bueno, ya voy a ver si hago mejor un episodio aparte. Quedo a tu merced. ¿Lo juntamos con Lightspeed o hablamos de Lightspeed y de Lighty por aparte? ¿Qué me dices? Bueno, Lighty es un servidor web de código abierto y de alto rendimiento que se enfoca en la velocidad y en la eficiencia. Si te fijas, la descripción es bastante parecida a la de Lightspeed, pero son web servers diferentes. El que me tomó por sorpresa mientras preparaba este episodio fue el Google Web Server. No podía creer yo, hombre, ¿y esto por qué no lo conocía? Pues bueno, te cuento que este es un servidor web desarrollado por los propios de Google para sus servicios en línea. Está diseñado para manejar grandes volúmenes de tráfico y tiene una arquitectura modular. Claro, no podría ser de otra manera que el propio Google pues se montara lo suyo. Google, no se olviden, no sean malvados. Y para terminar la lista, tal vez un desconocido, pero no por eso menos importante. De hecho, Kadi es un web server que me lo recomendó un miembro de la comunidad hace mucho tiempo y que le he seguido la pista porque tiene un extra, una característica adicional que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, hablemos de Kadi. Kadi es un servidor web de código abierto y gratuito. Destaca por su facilidad de configuración y su capacidad para manejar automáticamente la configuración del servidor web a través del uso de módulos o de plugins integrados. Una característica que te digo yo, que esto a mí es lo que me llama muchísimo la atención sobre Kadi, es su capacidad para solicitar automáticamente certificados SSL TLS gratuitos a través del Let's Encrypt. Es decir, que te garantiza la comunicación encriptada de punto a punto, pero te ahorra el trabajo de tener que estar vos manualmente solicitando e instalando el certificado gratuito Let's Encrypt o estar utilizando componentes como Cerbot en tu servidor o en tu panel de control para administrar esta tarea. Ya lo hace automáticamente Kadi y esto a mí me resulta un mega plus. Mega plus. Cada web server
Cada opción, cada alternativa tiene diferentes características y por supuesto sus propias funcionalidades. La elección del servidor web va a depender, como te decía hace un momento, de las necesidades de cada proyecto, de la programación del sitio web y por supuesto de las preferencias de los administradores del servidor. Yo en lo personal me quedo con Open Lightspeed, pero queda en cada uno cuál elegir y con cuál trabajar. El servidor web está preparado para servir contenido estático, como puede ser un sitio web en HTML o una fotografía .jpg, .png. Pero también los servidores webs también están preparados para servir contenido dinámico, utilizando software adicional como es PHP y MySQL. Y gracias a esto es que nosotros podemos utilizar CMS como son WordPress, Joomla, Drupal o Mautic. Lo importante que nos debe de quedar, porque ya vamos llegando al final de este episodio, lo importante que nos debe de quedar en nuestra memoria es que el servidor web es un programa que sirve contenido web a los clientes que solicitan dicho contenido a través de un navegador por internet. Es esencial para alojar y publicar sitios web, además de otros contenidos en línea. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo de un podcast llamado Potencia Pro, que uno de los presentadores de este podcast, líder de la comunidad Potenciers de Potencia Pro, Materrón, yo recuerdo que publicó un post en el que utilizaba un iPhone 4 de web server y había montado ahí un WordPress. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué locura en ese momento! Pero ahora tenemos tanta tecnología que estos procesos ahora son cada vez más sencillos de aplicar y poner a punto, pero seguimos teniendo ciertos vacíos a la hora de ponerle nombres a qué cosas. En el próximo episodio vamos a hablar de los puertos y por qué los puertos son esenciales en el funcionamiento de un servidor web. Y además también vamos a ver cómo es el funcionamiento con un par de ejemplos de cómo funciona un servidor web en general. Así que como ves, esto no ha hecho más que comenzar, así que yo de momento te doy las gracias por haber llegado al final de este episodio y te recuerdo que continuamos en el próximo. Se despide de vos Alex Ábalos, soy formador y especialista en hosting VPS y soy fundador de alojamientovps.com. Si vos querés que nosotros nos encarguemos como alojamiento VPS de todo lo que tiene que ver con el servidor y vos poder disfrutar de la seguridad, del rendimiento y la potencia de tu propia instancia AWS, pero querés ahorrarte la faena técnica, vas a alojamientovps.com, te pones en contacto y con mucho gusto te doy todos los detalles. Ahora es el momento. Ahora es el momento y vas a poder aprovechar de varias ventajas para los primeros clientes que adopten el cambio, porque vamos a cambiar mucho en alojamiento VPS. Así que si te interesa, escribinos antes de que esta fase termine. Pero bueno, lo que sí ya terminó es este episodio. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces, salud.